Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Buen día. Ok, vamos a dar unos Buenos minutitos. días. Están algunas personas por entrar. Regálenos, por favor, unos 2, 3 minutitos más. Iniciamos con la presentación. De favor, les vamos a pedir a todos que tengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Esto es para que el ancho de banda no nos afecte, ya que el expositor de hoy lo tenemos desde Colombia. Buenos días. Les damos la bienvenida a todos al primer evento del año 2023. Hoy tenemos un expositor de lujo. Pero antes, a todos los que se han conectado, les voy a pedir de favor que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Esto con la intención de que el evento fluya adecuadamente y el ancho de banda no se nos afecte. Va a haber una interacción con el expositor, el maestro John Alexander. Él dará las indicaciones. Sin embargo, todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, pónganlas en el chat de aquí del evento y se les estará dando lectura en su momento. Y esto es independiente de la interacción que el maestro Galindo haga con ustedes.
También, si es posible, y se los agradeceríamos mucho, todas sus sugerencias y comentarios por email. Ahí tenemos nosotros el email, que es contacto@sfpmexicochapter.org. Damos toda la bienvenida a los asistentes, donde tenemos hoy asistentes de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de España, y bueno, no quiero omitir algún país, pero de varios países que tenemos el día de hoy, obviamente de México. Como introducción, bueno, la SFP México Charter tiene su misión y sus objetivos. Sí, enseguida tenemos la presentación del maestro John Alexander Galindo Vega. Hoy tenemos y nos engalana con su conferencia Planeación Estratégica y Gestión Operativa Bomberil a Respuesta de Emergencias y Desastres. Al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas para posteriormente hacer la presentación final y despedida. La misión de la SFP es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad, con 3 objetivos indispensables para nosotros: fomentar el uso de la normativa nacional e internacional a la sociedad y en especialistas en protección contra incendio, la profesionalización de las personas en la ingeniería contra incendios en México y difundir la cultura de la protección contra incendio. Esos son nuestros 3 ejes principales, nuestros pilares, en lo cual nosotros trabajamos a favor de todos ustedes. Bueno, voy a presentar para ya entrar en materia al maestro John Alexander Galindo Vega. Él actualmente es magíster en gestión de riesgo y desarrollo. Es un profesional en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en alta gerencia y magíster en gestión del riesgo de desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares. Actualmente es candidato PhD en gestión integral de riesgos para desastres de la Universidad UNICI en México. Ha sido asesor e instructor en gestión del riesgo en más de 30 entidades, entre las que se destaca el Batallón de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional de Colombia, CONALSAR, el Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas y Energía. Cuenta con experiencia en gerencia, asesoría, docencia e investigación, así como desarrollo técnico en el área operativa y administrativa de manejo de personal, dirección operativa en emergencias, desastres y eventos de índole local, municipal, departamental, nacional e internacional, asesor e instructor de temas relacionados con la prevención y atención de desastres, conferencista internacional en gestión del riesgo de desastres en Europa, Asia, Centro, América, Latinoamérica. Asimismo, ha dirigido y coordinado la evaluación de más de 70,000 personas en simulacros de emergencias reales. Ha sido docente catedrático de la Universidad Libre de la Escuela de Ingenieros Militares, SENCADEN, UCESALUD y SINAT. CEO de SINAT Internacional y coordinador nacional del Sistema de Voluntariado de Colombia del 2019 al 2020 y reelecto para el periodo 2021-2022. Fundador del SINAT Internacional con la Comunidad Europea en 32 países. Autor de los protocolos operativos para la atención de desastres del Sistema Nacional de Voluntariado de Colombia, que es la Ley 720 en el Decreto 4290. Y colaborador en la elaboración de la política pública departamental para la gestión del riesgo de desastres, Cundinamarca. Reconocido por la UNDAC por la participación en los huracanes de Irma y María en las islas del Caribe en el año 2017. Miembro del Comité de Selección de Colombia, Fondo para la Innovación del Voluntariado.
Prince Voluntaries, reconocido como héroe de la nación en USA en 2021, nombrado como socio honorífico y responsable de Asintes USF, Comunidad Europea, para América del Sur y reconocido en la categoría Servicios Distinguidos otorgado por Cobolhuila por trayectoria social en 2021. Entre muchas otras cosas más que por hacer un poco más breve esta presentación no nos alcanzaría, nos comeríamos tu tiempo, maestro John. Damos la bienvenida al maestro John Alexander Galindo Vega. Adelante, maestro. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los organizadores de este evento. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por permitirme brindar la experiencia que he tenido durante 28 años en estos temas de gestión integral del riesgo. Y bueno, lo ideal y lo importante es ser instrumentos de Dios para dejar un legado y dejar la información, porque de todos nosotros depende cuidar este planeta el que ha sido entregado por mucho tiempo. Vamos a iniciar en dos procesos. Primero quiero que veamos dos videos exactamente, sobre un acontecimiento muy reciente de lo que pasó hace poco aquí en Colombia, en Barranquilla, y posteriormente el por qué o el para qué este tipo de información sobre planeación operativa en desastres bomberiles. Entonces, voy a dar paso a un video que tengo para poderles brindar. Me informan si lo ven. A ver. Ok. Y si lo escuchan. En Barranquilla, cerca de un centenar de bomberos y de equipos de socorro y de la Armada Nacional ganaron su primera batalla. Sofocar el fuego del primer tanque que se incendió con más de 70.000 galones de combustible en su interior, a pesar de haber perdido al sargento Javier Solano, uno de los bomberos más experimentados de la ciudad. El esfuerzo se mantiene para apagar el otro tanque que arde hace más de 36 horas. Pues en la capital del Atlántico, en el cubrimiento de esta emergencia, tenemos desplegados a todos nuestros reporteros. Lucía Fernanda Llanes está en la Dirección General Marítima, Argemiro Pion en la Vía 40 de Barranquilla, Margarita Ariza permanece en la funeraria, donde a esta hora despiden al sargento fallecido, y Carlos Cataño permanece en el puerto de Barranquilla. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto tiempo falta para que quede totalmente controlado este incendio? Le trasladamos ese interrogante a Lucía Fernanda. Lucía, ¿qué han dicho las autoridades? Daniela, muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Efectivamente, los saludamos desde Dimar, Barranquilla. Responder a esa pregunta es realmente difícil, incluso para las autoridades que están al frente de esta situación, porque se prevé que incluso 4 días pueda tardarse esta emergencia, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ustedes lo están viendo en Noticias Caracol. Aquí a mis espaldas está el tanque que se está incendiando, y es el único que está en llamas ahora mismo. Ese tiene más de 54.000 barriles de combustible que se está quemando, y el que está detrás de ese, si alcanzan a ver, es el que están enfriando con los remolcadores, lanzando agua desde el río Magdalena. Tiene 39.600 barriles de combustibles. El que ya se quemó tenía más de 4.700, muchísimo menos que el que arde actualmente, y es por eso que se prevé que este tarde más tiempo en apagarse, de 3 a 4 días. ¿Qué ha pasado durante toda la noche, parte de la madrugada que las autoridades han trabajado? Se lo preguntamos a Argemiro Pion. Lucía, mire, yo estoy aquí sobre la vía 40, más o menos a 1,5 kilómetros de donde se registra la emergencia. Podemos observar también las llamas, la columna de humo que sigue saliendo. Mire, en una reunión que se realizó del puesto de mando unificado esta mañana, nos decían que, bueno, lograron adelantar mucho con el trabajo que se hizo durante toda la madrugada con ayuda de los bomberos de Ecopetrol Cartagena y de los bomberos del aeropuerto de Barranquilla. Sin embargo, en estos momentos se están realizando otra maniobra, así nos los confirmó la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Lo que se espera es
ellos son muy optimistas, dicen que con estos trabajos esperan que por lo menos a esta noche tener ya bastante controlado el incendio. Miren la columna de humo aquí donde nosotros nos encontramos, se va el sol, sale, pero no es por tiempo de lluvia, es por las nubes que tapan el sol y bueno, nosotros seguimos con las recomendaciones que está entregando la Secretaría de Salud, el uso permanente de mascarillas para evitar cualquier complicación. Así está hoy el incendio que se registra en una empresa de hidrocarburos en la zona industrial de Barranquilla. La emergencia inició pasadas las 4 de la madrugada de ayer miércoles y las llamas aún siguen siendo muy intensas. Las autoridades informaron que avanzan en los trabajos para extinguir la conflagración. En el día de ayer se logró que se extinguiera el fuego de un primer tanque que era el que había iniciado todo este proceso. Es importante tener en cuenta que la combustión en este tipo de emergencias, emergencias de alto nivel, necesitan el acompañamiento de expertos como ingenieros que nos dan la guía para mantener la importancia de tener las cantidades necesarias tanto de agua como de espuma para poder eliminar este tipo de emergencias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestro. Perfecto. Ok. Acabamos de ver el primer video de lo que ocurrió. Fueron 3 días de evento. Y en este momento voy a compartirles otro segundo video que es un poco más corto, pero quiero que hagamos un análisis del por qué es tan importante lo que es hablar de planeación en esta época y en este siglo en el que nos encontramos. Entonces voy a compartir este video. Me avisan si lo ven. Sí se ve, pero no está rodando. congelado. Espérame a ver qué pasó. Mira, vamos a ver si lo puedo descongelar. ¿Qué pasó? A ver si lo puedo colocar desde acá. ¿Ahí lo están viendo? Y ahora sí corre. ¿Y lo escuchan? Sí, se ve, corre y se escucha. Perfecto. Observen el tiempo y si quieren calculen el tiempo de extinción de la misma clase de incendio que vimos. Como se pueden dar cuenta, pasaron 50 segundos. Vamos a volver a colocar la primera parte de la conflagración, que es una conflagración total del tanque. Y la extinción duró 50 segundos. Ok, este es el mismo video. Tenemos que observar que desde un solo pitón, una sola proyección de espuma y una muy buena dirección y manejo del viento y de distancia hizo que se pudiera cumplir en 50 segundos, lo que en Barranquilla nos duró 3 días y la pérdida de un bombero.
Está congelada la imagen, Mayor Alberto. Mayor Alexander. No se congeló, porque yo la estaba viendo. Bueno. Ya dejé de compartir. Espérame a ver acá. Bueno, pero vimos todo el despliegue de los dos incendios. La pregunta es, ¿qué pasa después de 3 días de control? Una cuestión es control y otra cosa es extinción. Y ver que en 50 segundos se podía apagar un incendio de esta magnitud. Además, evitar la pérdida de nuestros bomberos. Por eso la importancia de lo que vamos a ver hoy y el trabajo de respuesta que debemos de enfatizar un poco para evitar tanto desgaste, para evitar pérdida de compañeros, para evitar tanto sufrimiento y dolor en sus familias y lograr realmente cumplir con la meta del proceso. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir la pantalla completa de la presentación. Ay, apenas, espera un segundo. Total, compartir. Me informan si están viendo la pantalla completa, por favor. Sí, adelante. Ok, esto que está acá, voy a ver si lo puedo correr para que no salga. Está en pantalla completa. Bueno. Entonces, a ver, tengo acá. No sé si a ustedes les aparece esta barra de herramientas. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a visualizar en este momento sobre planeación estratégica, vamos a ver una primera parte. Esta primera parte que tenemos tiene que ver con los preparativos de planeación estratégica. Pues primero, espérame que tengo aquí como las barras no me dejan visualizar bien el tema. Tenemos la primera parte, vamos a hablar sobre lo que son los componentes de bomberos como tal. Las generalidades como personas, qué necesitamos y qué nos hace falta para mejorar este proceso, y ya lo vamos a ver el por qué. Preparativos de planeación estratégica, estructura operativa de respuesta, planeación y cumplimiento de objetivos, capacidad de respuesta y unas conclusiones donde habrán preguntas de diferentes temas. Dentro de estos temas de generalidades, para nosotros es muy importante conocer y entender y comprender cómo funciona la gestión del riesgo. Entonces, en esta primera parte vamos a ver la estructura de gestión del riesgo, el bombero como tal, o el rescatista, o el auxiliador, la persona que está atendiendo, vamos a decirlo para todos los grupos objetivos. Recomendaciones generales para estos bomberos, los personajes en un incidente, por qué esa dualidad de información y falta de comunicación, y las prioridades de atención que debemos atender primero. Entonces, para ello vamos a poner el ejemplo básico de la gestión integral del riesgo. ¿Cómo se estructura la fórmula? Tenemos unas amenazas, que las amenazas son latentes, son amenazas que ocurren simplemente, muy difícilmente las podemos dominar como seres humanos. Es difícil dominar un terremoto o una erupción volcánica o un huracán o una lluvia. Es complejo porque siempre va a estar latente. O sea que se sale en nuestras manos controlar y decir, este terremoto no va a ocurrir o este huracán no va a pasar. Siempre sabemos que están allí y para eso nos tenemos que preparar. Esto sumado, algunos lo multiplican, por eso puse los dos símbolos, se suma, lo multiplican o lo unen con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad sí es la capacidad que tenemos nosotros de tanto protegernos como estar también expuestos a estas amenazas. Esta sumatoria de la amenaza más esta vulnerabilidad nos va a llevar a generar un riesgo de presentarse un desastre. En este orden de ideas, voy a poner un ejemplo muy rápido. Hay una persona que está amenazada porque va a llover y no se le dio ninguna información de que iba a llover. Su amenaza va a ser alta de que va a llover y la persona no lo sabía. La vulnerabilidad de esta persona va a ser alta porque está muy propenso a que salga sin elementos de protección, sale a la calle, se moja
el riesgo de que quede empapado y todo, se le va a producir un desastre. Esta es la gran cadena de lo que nosotros visualizamos. Ahora bien, si la amenaza sigue existiendo, pero la sumo a una vulnerabilidad baja porque yo capacité a esta persona en esta área de la vulnerabilidad, le reduje por medio del conocimiento, le dije saque una sombrilla, colóquese una chamarra, botas, alístese para salir porque va a llover. Esta vulnerabilidad va a ser menor, el riesgo de que esta persona se moje es menor y lo más seguro es que no se le va a producir un desastre. ¿A qué estamos habituados nosotros? A que siempre atendemos y atacamos la parte del desastre, sabiendo que el fuerte de nuestra prevención debe ser en la reducción de la vulnerabilidad. Allí es donde tenemos que atender. El mejor cuerpo de bomberos que existe no es el que más incendios apague, es el que no tenga incendios, porque preparó, capacitó a la empresa privada, a las comunidades, para evitar estos eventos. Entonces la vulnerabilidad de este sector va a ser menor y el riesgo de que se le produzca un desastre va a ser menor. Ahora, vamos a mirar qué incide en la actuación para nuestros bomberos, qué incide en este proceso. Esta barra no sé cómo quitar esta barra. Esta incidencia del bombero es muy importante comprender qué es lo que pasa por la cabeza de un bombero. Y esto no lo encontramos muchas veces en los libros, no lo encontramos en ningún proceso, pero es importante porque de allí parte la toma de decisiones de un gran evento. Entonces, lo primero que tenemos que visualizar es el cuidarse uno mismo. El bombero como persona, si el bombero no protege sus propios desastres, muy probablemente no tiene la capacidad para proteger los desastres de su familia y mucho menos de la sociedad o del mundo. Entonces, hay que cuidar a esta persona en este aspecto, lo que es la persona, uno mismo, cómo cuidarse. Posteriormente tenemos otra dinámica que es la familia, los hijos, el sexo, es la parte de la creatividad de los cuidados hacia ellos, hacia esa convivencia diaria de con quien convivimos, con quien estamos, y tenemos que mirar esa dinámica. Posteriormente a esa están los amigos, el estudio, el trabajo, los compañeros, donde nos encontremos. Ahí tenemos una supervivencia de aceptación social, donde nos reunimos con múltiples personas en el transcurso de nuestra vida. La humanidad como conservación del entorno, pensar en lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestro lugar, nuestra ciudad, nuestro lugar de origen. El interés de formas de vida, cuando la persona aprecia a sus animales, a sus mascotas, qué tan importante es una mascota para una persona, qué tan importantes son las plantas, los árboles, la naturaleza realmente para esta persona. El universo físico, material, energía, tiempo, espacio, lo que es entrar en ese contacto con la naturaleza, con el mundo entero, la problemática, lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestros países, la geopolítica, que la pandemia, que los incendios forestales, por ejemplo, como los de Australia, qué tanto nos toca esa energía y esos espacios en el tiempo. La vida espiritual como pureza, cómo purificar nuestra conciencia, cómo tener nuestra conciencia en calma, cómo tener nuestro corazón en paz. Si no tenemos esa paz y ese corazón en calma, pues muy difícilmente vamos a poder controlar nuestras emociones frente a una conflagración, frente a un incendio, frente a un evento repentino. Si la persona está en caos al interior, pues difícilmente va a poder exteriorizar tranquilidad y paz a las comunidades vulnerables. Y por último, el infinito y la relación que tengamos con un ser supremo. Llámese como lo quieran llamar, de la religión que quieran participar, pero es importante ver el ordenamiento y el por qué están ocurriendo las situaciones y las cosas actualmente en el proceso. Ahora, dentro de esta búsqueda de equilibrio, nosotros nos podemos estar dando cuenta que vemos que todas cada una de estas lineecitas, cada una de estas flechitas, cada uno de estas dinámicas son de diferente tamaño.
¿Por qué? Porque muchas veces las personas le dan más importancia a unos temas que a otros. Por ejemplo, hay gente que se casa con el trabajo, solo piensa en trabajar, 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 el estudio, los amigos, salir, pasear, ir a fiestas, y solamente le dedica mayor cantidad de tiempo de su vida a este sector, descuidando obviamente que al crecer uno, se descuida a otros. Por ejemplo, puede descender la familia por estar pensando solo en los compañeros o en el cuidado de uno mismo, o muchas veces no está pensando en la humanidad, ni está pensando en los animales, ni está pensando en la parte espiritual. Hay otras personas que trabajan la parte espiritual muy alta y solamente la parte religiosa, y se construye mucho en esta dinámica, pero debilita a las otras. ¿Qué es lo que tenemos que buscar realmente? Una igualdad. Tenemos que buscar la manera de equilibrar este sentimiento diario vivir, porque de nada sirve tener protocolos, documentos. Hemos tenido muchos libros de investigación, mucha gente trabajando, dando una gran cantidad de información. Si a la persona realmente no le toca el corazón, no le llega al bombero porque no le interesa leer, no le interesa estructurarse, tiene otras prioridades. De nada sirve estar dictando esta conferencia si alguien de pronto está pensando en qué va a ser de almuerzo, de cena, o está pensando en salir. Entonces, es muy importante empezar a entender cómo debemos dedicarle nuestro tiempo de una manera equilibrada a cada una de estas áreas. Ahora bien, el bombero como tal tiene que estar pensando en múltiples acciones y tiene varios componentes al interior de la persona. El primero es cómo está de salud. Sabemos que una persona que está mal de salud muy difícilmente va a poder atender, muy difícilmente va a poder ayudar, porque su cuerpo es la herramienta que tiene para realmente apoyar y aportar en estos procesos. Entonces, el cuidado, el chequeo médico, cada cuánto no voy al médico, cada cuánto no me hago unos exámenes, si lo hago repetitivo. Eso es muy importante tener en cuenta, porque el bombero puede ser muy experimentado, puede conocer mucho, puede tener mucha experiencia, pero si la persona no tiene buena salud, realmente no nos va a servir en un momento de acompañamiento en una emergencia. El estado físico. ¿Qué rutina tenemos nosotros adecuada para el estado físico? Si cuidamos nuestro peso, si hacemos ejercicios, si realmente le dedicamos tiempo a fortalecer nuestro sistema musculoesquelético o no, si estamos tomando calcios, ¿qué realmente le estamos brindando para poder tener esta carga de trabajo que nos exige mucho los procesos físicos? Capacitación. Hay gente que recibe muchas capacitaciones durante muchos años, se tienen muchos diplomas, se tienen muchos eventos, congresos, seminarios, cursos, pero ¿qué tan actualizados estamos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Dos, la capacitación, ¿en qué nos sirve? De nada sirve tener una capacitación que a los 2, 3 días ya se nos olvidó qué fue lo que vimos, no recuerdo qué fue lo que se hizo. Y no podemos quedarnos solamente con recibir información. Si nosotros recibimos información y no la movemos, pues se va a perder con el tiempo. Entonces, por ello tenemos el entrenamiento. Cuando hablamos del entrenamiento, ya es desarrollar las habilidades de eso capacitado. Una cosa es capacitar y otra cosa es entrenarse. Y para eso tenemos que ser repetitivos en nuestra capacitación para fortalecer nuestro entrenamiento y que se haga una aprehensión del conocimiento y ya sea innato y dentro de nuestro bombero. Comunicaciones. Ahí tenemos que mirar el proceso asertivo de las comunicaciones. Nos estamos comunicando muy bien con el equipo, nos comunicamos muy bien con la parte institucional, nos comunicamos con la comunidad. Muchas veces pensamos que tenemos muy buena comunicación y yo hablo especialmente con una persona, con un amigo y tengo muy buena comunicación, pero no nos damos cuenta que ni siquiera en la casa tenemos buena comunicación con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hijos. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poco en eso porque de la comunicación depende que se comprenda en qué estado se encuentra el bombero en este caso, para saber cómo puede llegar a transmitir lo que él quiere, porque él puede tener todas las mejores intenciones, la mejor información, pero si no la sabe comunicar, de nada servirá haber tenido capacitación, entrenamiento, un buen estado de salud, bueno físico, si no tenemos un proceso de comunicación. El equipo personal. Entonces aquí ya vemos que después de tener todo esto, vamos a mirar cómo estamos de materiales,
cómo tenemos lo que es la materia, la energía, el espacio, el tiempo, cómo tenemos todo este proceso de equipo personal. Si tenemos nuestro uniforme cómodo, hay personas que los cascos le quedan sueltos. No, sí, tengo que mandarlo a ajustar, tengo que arreglarlo, tengo que mirar. Sí, se me rompió acá, tengo que coserlo, pero realmente no lo hace. Entonces es mirar la comodidad de nuestro material y nuestro equipo personal. La logística institucional, la logística que tiene la institución para nosotros realizar nuestro evento. ¿Cómo estamos de logística? No es lo mismo subir una montaña por horas para un incendio forestal a llegar desde un helicóptero y subir la montaña y llegar descansados a nuestro proceso. Entonces es muy importante mirar qué logística tenemos a nivel de institución y hasta dónde llegan nuestros límites y nuestros procesos. Y el tiempo de exposición, cuántas horas voy a estar trabajando. No es lo mismo trabajar después de despertar de una mañana a trabajar después de 24 horas de trabajo en la noche, a la madrugada sin poder dormir. Es muy diferente nuestra acción y también corre riesgo nuestro bombero. Entonces, esta primera parte es muy importante que la tengamos. Aparte de eso, tenemos que sumarle el estado de ánimo de nuestro bombero. Si está feliz, si está triste, si tiene problemas, si está estresado, si está acongojado, si está emocionalmente afectado. O sea, todo eso influye antes de ir pensando a solamente brindar información, libros y documentos y protocolos, leyes, normas. Porque si nosotros no cuidamos esa base de lo que se está proyectando en nuestra mente, de ahí para adelante vamos a cometer una serie de errores, ¿sí? ¿Por qué una persona se pasa un semáforo en rojo? Sabiendo que puede correr peligro la vida de muchas personas. ¿Por qué una persona se lanza desde un 5º piso y cae al vacío? ¿Por qué hay suicidios? Por eso hemos dejado muchas veces aparte el sentimiento y lo que es el ser humano como ser humano y su evolución, y no nos cuidamos en eso y quedan problemas traumáticos que nos va a generar un post-trauma que va a dañar bastante a una familia o a una comunidad o a unos compañeros en este caso. Ahora vamos a poner un ejemplo. Y aquí quiero escuchar a alguna persona. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes se encuentran en un espacio solos, observan un accidente de tránsito con un vehículo en fuga. Cae una persona atropellada en el suelo. Ustedes se encuentran frente al incidente, frente a la persona, y están completamente solos. ¿Qué es lo primero que usted haría? Me gustaría escuchar a alguna persona que esté conectada. Por favor, la persona que vaya a participar, prenda su cámara y se le dará la palabra. Alguno que ojalá no haya estado conmigo en las otras capacitaciones. Puede ser de Ciudad de México. Bueno, Richard. Richard, ¿tú qué dirías? Bien. De acuerdo a la pregunta que nos está haciendo el maestro, son situaciones donde el estrés, el cansancio nos lleva a tomar una serie de decisiones fuera de lo que es la regla natural de estar con los 5 sentidos bien atentos. Y si tenemos en este caso una persona atropellada en el suelo, como está su pregunta, yo lo primero que haría es, al momento, es hablar a los profesionales, al 911 o al 911 o al teléfono que cada quien tiene en su ciudad o en su país. Ajá. Y darle atención de que se sienta acompañado, que se sienta, que no se sienta solo, por un lado. Sí. Y de la misma forma, si mis conocimientos básicos dan para ayudarlo, de alguna manera, bueno, también otra situación. Si su ubicación está en una situación de alto riesgo, sí se justifica moverlo, ¿no? Que se pueda caer imaginemos, no sé. Pero Richard, ¿qué es lo primero que harías? Mira que llamar a las emergencias. Llamar a las emergencias, perfecto. Sí. Esta es la pregunta concreta. Vale. Ok.
muchas personas pensarían en lo mismo y muchas personas pensarían en observar que no les va a pasar nada después de esto, ¿no es cierto? Pero aquí cometemos un error de formación, porque realmente eso no es lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es pensar en esta palabra, calma. Si nosotros obviamos esta palabra como rescatistas, vamos a tener una gran cantidad de problemas. Imagínense un médico, cirujano, retinólogo en una operación que no esté calmado. Puede ser médico, puede tener todo el conocimiento, pero si no está calmado, vamos a empezar a cometer errores y vamos a cometer fallas. Entonces, lo primero que debemos hacer es pensar esa palabra, interiorizarla, repetirla varias veces, obviamente de una manera muy rápida, pero tengo que calmarme, calma. Tengo que pensar en esa palabra. Posteriormente a eso, vamos a observar. ¿Qué observo? Observo todo lo que está pasando a nuestro alrededor para evitar la cantidad de incidentes, porque está en una vía, yo me atravieso, no observé y pum, pasó otro carro y me atropelló fue a mí. Eso suele suceder muchísimo cuando vemos que las ambulancias quedan mal parqueadas y pasan otros vehículos y dañan los vehículos de emergencia, se obstruye. Entonces, la mayor cantidad de pérdidas de socorristas, de rescatistas, de bomberos, está en estos dos componentes. Primero, no estaba calmado. Segundo, no observó la situación. Las torres gemelas. La primera torre gemela se cayó a los 45 minutos. O sea, teníamos 45 minutos para evacuar. Pero ¿cómo iba a haber calma al ver que un avión se estrella contra un avión y después llega otro avión y se estrella contra otro avión? El segundo edificio se cayó a la 1:30. O sea, teníamos todo el tiempo para evacuar la mayor cantidad de gente. Y sin embargo, ahí nos dimos cuenta que murieron más de 343 bomberos. Entonces, nos damos cuenta que este es un problema grandísimo que se nos presenta frente a un evento. Ejemplo, cuando hay un derrumbe, la gente empieza a excavar con desespero para encontrar la gente, las familias, las casas, y no se dan cuenta que al excavar en la parte inferior, lo que va a hacer es que siga cayendo se siga ocurriendo la desgracia de que se sigue movilizando la tierra, de que sigue, porque le va a quitar la base del terreno donde cayó esta estructura. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la calma y la observación, aprender a observar. No solamente mirar, observar absolutamente todo. Posteriormente a esto, ¿qué hacemos? Organizo. ¿Qué organizo? Organizo toda la situación. Al organizar la situación, yo tengo que saber cómo voy a dirigirme a las personas. Yo no le puedo decir, señor, que alguien llame al 123 o que llame al 911, por favor. Señor, nadie lo va a hacer. Tenemos que en la organización decirlo con nombre propio. ¿Cómo es tu nombre? Camilo. Ah, ok, Camilo, por favor me colabora Camilo y me llama al 911. O sea, Camilo es el encargado de hacer esa labor. Pero si nosotros lo dejamos al azar, alguien llame, sí, ya llamaron, sí, pero eso queda en la voz popular, pero realmente no se hizo. Y aparte la organización es muy importante, generar un espacio para tener claridad de cuando lleguen los vehículos de emergencia, qué hacer, cómo actuar. Muchas veces la gente es muy imprudente y está encima de las personas y directamente van diciendo, está muerta, se murió, sin saber qué está escuchando la persona. Entonces esas labores son muy importantes de tener. Posteriormente a eso, ya organicé la situación, evalúo. ¿Qué evalúo? Evalúo si me puedo o no me puedo meter. Puedo tener el conocimiento, pero muchas veces no tengo los elementos para poder meterme. Hay una conflagración, hay un incendio. Yo no tengo casco. Si yo me meto por irradiación, esto se me va a quemar el cabello. Entonces no puedo introducirme a una zona afectada. O evalúo de que no tengo los guantes de látex o de nitrilo para poder atender a un paciente y tiene sangre, tiene exposición y yo me puedo contaminar, no sabemos qué pueda tener ese paciente. Entonces evalúo si me puedo o no me puedo meter en el proceso. Quinto, miro las prioridades. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Refugiar a nuestra persona para evitar que caigan más personas o que tengan más problemas, o realmente atender a quién voy a atender primero, a quién voy a atender después. Eso es algo importante que tenemos que visualizar. Ahora, des en cuenta que en este momento no hemos tocado al paciente. Cuando yo toco al paciente o toco a la persona, yo ya me comprometí en brindar ese apoyo. Cuando yo ya me comprometí, ahí vamos a cometer errores, porque después voy a empezar a pedir otra ayuda más. Ayúdenme por aquí, una camilla, porque ya no te puedes retirar del paciente.
Sexto, actúo. Nos damos cuenta que el sexta es la actuación. En esta actuación ya nos vamos a dar cuenta de que ahí sí es después de haber pasado por todos estos procesos. Y luego de esta actuación, ahí sí llegamos a ubicar el transporte. No sé si ahí alcancen a ver el... No sé si si alcanzan a ver el documento. Entonces, sí, es que yo tengo una plantilla aquí, una barra. No sé si la barra les sale a ustedes. ¿La barra les sale a ustedes también? 60 en mayor red transporte. Esa que dice está compartiendo pantallas, que quiero quitarla. Pero no sé cómo. Bueno, entonces, dentro de este esquema, dentro de estos 7 parámetros, es muy importante tener en cuenta de que si nosotros le cambiamos el orden, vamos a empezar a cometer errores. Si yo observo, pero no me calmé, pues la observación va a ser negativa. Si yo organizo, pero no he observado, no sé qué voy ni qué voy a organizar. Si estoy metiendo prioridades o si estoy actuando sin calmarme, voy a cometer errores. Entonces nos damos cuenta que es un proceso consecutivo, sistemático, que debemos de tener en la cabeza lo más pronto posible. No es que llevemos media hora. ¿Qué estás haciendo? No, me estoy calmando, estoy tratándome de calmar. No, eso tiene que ser muy rápido, pero sí tiene que ser de una forma ordenada. ¿Ok? Ahora, debemos conocer los participantes que dan orden para darle orden y comprender su forma de reaccionar. ¿Qué participantes vamos a encontrar en un evento? ¿En qué personajes en un incidente para poder interactuar con ellos? Entonces, primero vamos a encontrar unas víctimas. Posteriormente vamos a encontrar unos curiosos. Posteriormente a eso vamos a encontrar los auxiliadores, que son los que llegan después del llamado de auxilio. Cuando vamos a tener una víctima, bueno, en algunos países no les llaman víctimas, a otros les llaman pacientes, otras personas las pueden llamar como lesionados y demás. Pero tenemos esta persona, pero es muy importante entender y comprender qué piensa esta víctima, qué hay en la cabeza de esta persona que ha sufrido un proceso traumático. Lo primero es que va a recibir un choque. Luego de tener ese choque, de recibir ese choque, pasa a tener una negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Es lo primero que piensa. Después de esto viene una depresión, se deprime, empieza a llorar, empieza a sufrir. Luego tiene una aceptación, lo acepta, y luego viene un nuevo equilibrio. Vamos a poner 2 ejemplos. Una persona, se le fallece un ser querido. ¿En qué momento sufre el choque? Cuando le avisan. Pasó esto con su tío, falleció. En ese momento recibe un choque. ¿Es víctima? Sí, es víctima del acontecimiento que está ocurriendo. Lo primero que va a decir es, no, eso no puede ser. Yo hablé con él estaba bien. No sé qué pasó. Está en una negación de que todavía no puede creer lo que está ocurriendo en este momento. Posteriormente a eso se va a deprimir, va a llorar, va a sufrir, lo aceptan, van a un entierro, le hacen una velación, lo entierran y luego pasará a visitarlo cada año, después se le olvida hasta dónde quedaba la tumba del tío y ya ahí quedó el proceso. Esta es como una fase. Otra fase, rápidamente, una persona se pincha un dedo con un alfiler. ¿Será víctima o no será víctima? Claro que es víctima. Choque cuando siente el pinchazo, negación cuando retira el dedo, depresión cuando se mete el dedo a la boca y dice ay, 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 recorcholis. Luego viene la aceptación, se pone una bendita, una curita y pasa al nuevo equilibrio. Esto es usualmente lo que le pasa a una persona. Hay personas que se caen y uno les va a recoger, venga, le ayudo, se cayó, ¿qué le pasó? No, no, tranquilo, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, llegan a un proceso de negación. No se dejan atender porque están en un proceso de negación. No, no me toque, no, déjeme a mí. Entonces tenemos que comprender qué está pensando nuestro paciente en este momento del evento. ¿Qué pasa? El problema está en cuando las personas se nos devuelven y no nos llegan a la aceptación del nuevo equilibrio. Hay personas que se le fallece un familiar, lo negó, se deprimió, después se están enterrando y están metiendo el cajón, cuando de pronto vuelve y se le tira encima del cajón, él está vivo, sáquenlo de ahí y vuelve, lo niega y sufre otra vez el choque. Hay personas que no aguantan tanto la depresión que prefieren quitarse la vida y ahí es donde aparecen los suicidas, donde después del evento de la negación y de la depresión
prefieren quitarse la vida para no seguir sufriendo o teniendo esa depresión. También hasta la del dedo, se pinchó un dedito, se machucó un dedito, le pasa exactamente igual. Se deprimió, lo aceptó, se puso la curita, pero alguien llegó y se le acercó, ¿y qué le pasó en el dedo? No, es que esta mañana, entonces empieza a deprimirse otra vez. Y nosotros como amigos le decimos, si tengan que tener cuidado, eso se le puede infectar, le puede dar gangrena. Mire que a un familiar, a un primo, le quitaron el dedo porque entonces empiezan a darle esa depresión. Entonces déjeme ver a ver cómo lo tiene. Entonces no, porque me duele. Entonces vuelve y siente la negación. Pero déjeme ver que es para mirar si está infectado o no. No, que me duele. Cuando realmente se deja ver, vuelve y le duele y siente el choque. Ay, no, me dolió. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje, por más de que ya se había puesto la curita y estaba aparentemente bien, se pudo devolver hasta sentir el mismo choque. ¿Qué tenemos que analizar? Que nuestro personaje que vamos a atender puede estar en cada una de estas líneas y tenemos que entender y comprender el pensamiento de estas personas para tener la mejor forma y adecuada para poderlo atender. Entre los curiosos, ¿quiénes vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar otro grupo de personas a las que también tenemos que atender. Mirones. Entre esos mirones o las personas curiosas que van a ver ladrones, que tenemos que tener cuidado. Muchas veces damos la información, mire, ¿cómo se llama el paciente? Carlos. Ah, bueno, Carlos, tranquilo, vamos a atender. Y llega otra persona, escuchó que era Carlos, da la vuelta por detrás de las personas y dice, Carlitos, ¿qué le pasó? Entonces uno da por hecho de que lo conoce. Y uno le da las pertenencias al conocido supuestamente y después se da cuenta que era un ladrón y que perdió los materiales por esta forma. Los familiares, el manejo de los familiares, cómo vamos a decirle a una persona que falleció, cómo vamos a atender, cómo vamos a retirar a las personas para no pelear, porque muchas veces, por poner un ejemplo, en un hospital, no entendemos que ese familiar es una víctima más y que está también en esta línea de víctima. Y lo primero que hacemos es cerrarle la puerta en la cara y decirle, qué pena, usted no puede entrar acá. Por favor, sáqueme a esa señora. No, o sea, rechazo completamente a mi propia víctima. Si nosotros no comprendemos que en nuestro gremio siempre vamos a estar rodeados de víctimas, de familiares, de curiosos y de auxiliadores, pues realmente no sabemos dónde estamos ubicados, ni con quiénes y cómo dominar todo nuestro incidente en este manejo. Y aparte de esto de los familiares, tenemos que tener en cuenta que vienen los histéricos, las personas que no nos van a dejar trabajar, porque dicen, no lo toque, o gritan, o regañan, o quitan a las personas, o empujan para evitar ser atendidos. ¿Por qué? Porque está en una negación, está en un choque. Nosotros tenemos que tocar esos histéricos, esos familiares como si fueran víctimas y darles la misma atención como cualquier otro. Luego vienen los auxiliadores. Los auxiliadores que tenemos en este momento, hay 3 clases de auxiliadores. Ahí tenemos que mirar en cuál estamos cada uno. El primero, no sabe, pero actúa. Son personas de buena voluntad, pero con solo buena voluntad no nos sirve, porque cogemos un paciente con una fractura, lo metemos en un taxi, llévenme al primer hospital, tiran la puerta, no cierran la puerta, vuelven y tiran la puerta fuerte, no. Ay, es que le quedó el bracito al niño por fuera. Le guardan el bracito y llega con fractura de brazo, porque está actuando sin saber, sin conocimiento. Pero no quiere decir esto, no es menos importante que está el que sí sabe, pero no actúa. Entonces es el médico que va en su carro, hay un accidente y vio el incidente y dijo, no, pero es que si yo me bajo, ¿quién me cuida el carro? Y si no, y mis pacientes en el hospital me están esperando, no, esperemos que llegue una ambulancia, y pasan y no actúan. Y están los que sí saben y actúan, que esos son realmente los que nosotros queremos que se encuentren en el proceso. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es nuestro primer acercamiento hacia las personas. Si nosotros no comprendemos esto, de nada te va a servir tener una excelente planeación, una excelente incidencia, un manejo adecuado, mucho liderazgo, si no entendemos y comprendemos de que siempre vamos a encontrar este tipo de procesos. Ahora bien, vamos a hacer un paso muy rápido, muy acorde, de cuáles serían las prioridades de atención. ¿Por qué es importante? Porque no sé qué prioridad atiendo, a quién atiendo o no atiendo, si tengo que atender a una persona o no. Esto hace parte de la planeación que tenemos que tener. Entonces, la primera forma en que tenemos de atención está en 2 formas. Por sexo y edad se clasifican, por sexo y edad o por lesiones. Cuando hablamos de sexo y edad, estamos hablando que las personas se encuentran en un mismo riesgo. Entonces uno dice, ¿a qué persona vas a atender primero?
Muchos dicen, no, a los abuelitos, al adulto mayor. Otras personas dirán, no, a los niños, son indefensos. Entonces, empezamos a tener en nuestra cabeza varias información y cada bombero de nuestro equipo de respuesta está pensando en eso. Yo voy a atender niños, yo voy a atender abuelitos y no nos sincronizamos en la comunicación en saber qué debemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a atender realmente ni son a los abuelitos ni son a los niños. Lo primero que tenemos que visualizar son las mujeres embarazadas, porque aquí estamos atendiendo estamos salvando 2 vidas. Y lo que busca esta regla es preservar la raza humana, que la raza humana se sostenga. Entonces, mujeres embarazadas, niños. ¿Por qué? Porque los niños crecen, se reproducen. Acordémonos el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Con nuestros antepasados y nuestros abuelos era nacer, crecer, reproducirse, 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 reproducirse y morir. Actualmente tenemos el mismo ciclo, pero un poco variado. Nacer, reproducirse, crecer, reproducirse y morir. Lo único fijo que tenemos es nacer y morir. Esto es para sostener la raza humana. Posteriormente a la atención de los niños vienen las mujeres jóvenes, porque pueden dar a luz, porque pueden gestar y podemos preservar la raza humana. Vienen las mujeres jóvenes y de ahí para adelante. Solitas no pueden hacer gran cosa, necesitan de hombres jóvenes y de ahí para adelante. Y por último, los adultos mayores. Esta es una regla básica, pero tiene sus excepciones. Por ejemplo, si yo voy donde los indígenas a hacer esta labor con esta misma temática, fácilmente yo puedo salir hasta muerto de este sitio, porque muchas veces, y nos pasa en el sur de nuestro país, en Colombia, en el Putumayo, los indígenas, para ellos la prioridad está en los adultos mayores, porque son los chamanes, son los que tienen el conocimiento, la sabiduría. Entonces, nuestra regla se rompe a nivel cultural. Dependiendo de la cultura, tenemos que atender. Lo podemos visualizar lo que nos ocurrió en el terremoto en Nepal. Cuando estuvimos en Nepal, en este terremoto en Katmandú, lo primero que teníamos que evacuar eran las vacas, porque las vacas son sagradas. Entonces, mira que cambia y varía nuestra regla. Este proceso es modificable. Entonces, la parte cultural nos puede modificar el orden de atención y la prioridad de atención. Otro de los procesos, la parte sentimental. La parte sentimental de estas personas también ocurren lo mismo. Los sentimientos de una persona no es lo mismo que atender a una señora que se está ahogando, atender a la mamá de ese familiar que se está ahogando. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que lo tengamos en cuenta, para que visualicemos de que nuestros sentimientos tenemos que... Entonces, lo que tenemos que visualizar en este momento es que la parte sentimental y afectiva es muy importante para nosotros. Entonces, le vamos a dar mayor prioridad. Si estamos evacuando un edificio y vamos a visualizarlo, en esta evacuación del edificio, si ponemos a nuestros abuelitos bajar primero las escaleras, pues probablemente las otras personas van a pasar por encima, van a atropellarlas y van a tener lesionados. Por eso es importante tener en cuenta este proceso de mirar a quién vamos a darle prioridad solamente bajo un mismo riesgo. Estoy hablando de un incendio, estoy hablando del Titanic, todos pueden morir ahogados, todos están bajo un mismo nivel. Ahora bien, vienen los otros que son por lesiones. Nuestra prioridad por lesiones, ¿qué es lo más grave que le puede estar pasando a una persona? ¿Qué es lo más de mayor dificultad? Alguien que me quiera responder del público, ojalá de los que no han estado conmigo, ¿qué creen que es lo más grave? ¿Qué creen que sea lo más grave que le pueda pasar a una persona? ¿Alguien que esté por ahí? Dice, no, esto tenemos que atenderlo ya o ya. Están también poniendo en el chat, si lo quieres ver, maestro, porque no abren su micro. Ok, entonces vamos a mirar en el chat. Bueno, aquí dicen las hemorragias, morir. Bueno, morir ya, eso ya pasaría a otro proceso. Están colocando, bueno, hemorragias, coloca Luis. Realmente sí, realmente los procesos que tenemos que atender es, primero, ante todo, las hemorragias.
porque las hemorragias tenemos hasta 10 segundos para que 30 segundos para que una persona se desangre. ¿Cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano? Tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Y si uno coge una gaseosa, una bebida y la destapa y le da la vuelta y sale todo el contenido, aproximadamente en 30 segundos se desocupa una persona con una arteria. Entonces es muy importante tener en cuenta que lo primero que vamos a atender son las hemorragias, ya sea internas o externas. Lo segundo, las alteraciones cardiorrespiratorias, apnea, que es A significa sin en griego, sin respiración, OVA o base, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, obstrucción de vía aérea, todo lo que sea atragantamiento, dificultad respiratoria, disnea o paro cardiorrespiratorio. En ese orden de ideas, tenemos 10 minutos para que el cerebro empiece a recibir oxígeno y no se empiecen a quemar las neuronas por falta de oxigenación y pueda fallecer la persona o tener una muerte cerebral. Entonces, por eso es muy importante esto. Hemorragias tenemos 30 segundos. Las alteraciones cardiorrespiratorias tenemos un límite aproximado de 10 minutos para atender en las prioridades. Luego vienen los inconscientes. Recordemos que los inconscientes fácilmente pueden llegar a tener pérdida de signos vitales si no se atiende y si no nos apresuramos. Luego vienen las quemaduras. Las quemaduras ustedes comprenderán que se infectan con una gran facilidad y aparte de eso, una persona se quemó de un brazo, pero murió de paro cardíaco y la gente no entiende y no comprende qué pasó. Claro, cuando una persona se quema, la sangre también se quema y quedan grumos de su brazo en esa sangre, en ese sistema circulatorio que llega al corazón, hay un taponamiento y la persona puede fallecer por la misma quemadura. Posteriormente a eso tenemos las heridas graves que no sangran. Por ejemplo, pues va a haber presencia de sangre, pero no está sangrando abundantemente, como la evisceración, salida de vísceras, como levantamiento muscular por una bicicleta que un niño las piernas las metió entre los rayos de la bicicleta, entre las llantas. Eso es una herida grave que no sangra. Un trauma craneoencefálico severo que está saliendo líquido cefalorraquídeo. Tenemos, después de heridas graves que no sangran, las fracturas. Démonos cuenta que el sexto son las fracturas, todo lo que tiene que ver con el sistema esquelético. Pero cuando va unido es nuestra complicación. Por ejemplo, el fémur, que la arteria va unida al fémur. Si hay una fractura en el fémur, pues fácilmente de la fractura nos puede pasar a una hemorragia. Y por último tenemos las heridas leves, raspones, hematomas pequeños que nos puede llevar a eso. Esta es como la primera parte que quiero que tengamos en cuenta. Es una primera parte de atención y es como un primer proceso del quehacer de inmediatez. Pero démonos cuenta que hasta eso, que es básico, tenemos que pensarlo y tenemos que analizarlo. Es muchísima información solamente para la cabeza de nuestro rescatista, de nuestro bombero, en un momento de toma de decisiones. Quería enfatizar un poco sobre ese pensar y lo que debemos de tener en nuestra mente, que muy poco lo hablamos. Hablamos del protocolo, hablamos del documento, hablamos del paso a paso de la acción, pero no sabemos emocionalmente hasta dónde vamos a llegar. ¿Okay? Posteriormente a esto, vamos a pasar a nuestra segunda parte, que son preparativos de planeación estratégica. Aquí vamos a ver los objetivos, los factores para una buena planeación. Ya salimos de la persona como tal. Vamos ahora a entrar un poco más en materia. Vamos a ver las estructuras internas, estructuras externas, la percepción para la toma de decisiones. ¿Sí? Estos son los puntos que vamos a evacuar en este momento. Entonces, vamos al objetivo. La planeación estratégica es un proceso sistemático y continuo de planeación a corto, mediano y largo plazo que se utiliza para definir los objetivos y metas de una organización y las estrategias para lograrlo. Aquí hay unas palabras importantes. Proceso sistemático quiere decir que va a un paso a paso. Continuo quiere decir que va a seguir. Constantemente sigue, no se detiene. Planeación a corto, mediano y largo plazo son 3 procesos que debemos independizar. ¿Qué voy a hacer a corto plazo? ¿Qué voy a hacer a mediano plazo? ¿Y qué voy a hacer a largo plazo? Y la utilización para definir objetivos y metas. Siempre vamos a llegar a un objetivo o a una meta. Para eso es importante entender la palabra, si eso les queda de tarea, de si el proceso que vamos a desarrollar es eficiente o es eficaz.
Porque cuando llegamos a la parte eficaz, sí cumplimos el objetivo, pero no nos damos cuenta del desarrollo para llegar a cumplir ese objetivo. Pero cuando hablamos de la palabra eficiencia, vamos a mirar no solamente el objetivo y cumplir este objetivo, sino el desarrollo para llegar a este. Para cumplir estos objetivos o para tener en cuenta el objetivo, ¿qué tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir estas áreas. Entre estas áreas tenemos misión. ¿Cuál es la misión del equipo, del grupo? ¿Cuál es la visión? ¿Para dónde vamos? Esta visión no puede ser más larga de a 5 años para que sean realizables, que sea cumplible. Análisis externos, ¿qué está a nuestro alrededor que nos lleva al proceso? Análisis interno, objetivos estratégicos, estrategias, ejecución y evaluación. Y esos 8 puntos tenemos que volver a darle la vuelta otra vez. Apenas lleguemos a la evaluación, tenemos que volver a buscar nuestra misión para saber si esa evaluación iba acorde con nuestro proceso misional, nuestra visión, nuestros análisis internos. Ahora, aquí vamos a hacernos una serie de preguntas. Misión. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Qué queremos ser en el futuro? En la visión. ¿Qué nos piden que hagamos? ¿Qué análisis externos? ¿Cuáles son las amenazas, peligros, oportunidades? Un DOFA. Hacer siempre el análisis de DOFA. ¿Qué nos puede estar ocurriendo? Análisis internos. En estos análisis internos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la naturaleza de lo que está ocurriendo? Objetivos estratégicos. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo conseguir estos objetivos? En la estrategia es cómo lo vamos a hacer. En la ejecución, cuándo, dónde, por qué, para qué. Todas estas preguntas tenemos que hacerlo en nuestra ejecución y la evaluación de cómo lo estamos haciendo. Ahora, en este esquema también lo podemos encontrar piramidal, aunque a mí me gusta más circular. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estos son factores de una buena planeación. Los objetivos, tenemos objetivos claros, deben de ser cortos. Hay gente que se coloca 10 objetivos y de los 10, por estar pensando en 10, no arma uno. Entonces es mejor pensar en corto. Pensar en que nuestra organización, nuestra institución no tiene 500 años de existencia. Entonces, que es un proceso evolutivo. Primero tenemos que aprender a gatear, luego a caminar, luego a trotar y después sí correr. Pero hay personas que queremos que nuestra organización ya esté corriendo y todo esté solucionado. Y eso pues realmente va a entrar en controversia interna porque no va a cumplir sus objetivos propuestos. ¿Cómo lograr llegar ahí? Hacer un análisis de cuál es el paso a paso. Siempre la disciplina va por encima de la misma inteligencia. Si somos disciplinados y hacemos una sumatoria 2 más 2 es igual a 4, ya sabemos que es un recorrido que vamos a cumplir. Entonces, poco a poco vamos sumando nuestros objetivos para llegar a un buen cumplimiento. Factores críticos de éxito. ¿Qué es necesario para conseguirlo adecuadamente? Porque podemos conseguir muchas cosas, pero de la mejor manera, siempre previendo eso. Indicador clave del éxito, cuadro de mando integral como medio que se está haciendo adecuadamente. O sea, ¿cuál va a ser este indicador? Si es un proceso financiero, si son pues en nuestro caso podemos decir que son clientes, que es las personas afectadas que vamos a atender, la parte interna de nuestra organización y la innovación que tenga nuestro grupo para la planificación de estrategias. Ahora bien, aquí en Colombia nosotros manejamos un esquema dividido en 3 procesos. El proceso del conocimiento del riesgo. Primero tenemos que conocer lo que está ocurriendo en nuestro entorno para después mirar cómo lo vamos a reducir. Y después de hacer esa reducción, si ya se nos sale las manos y nos pasa una emergencia o sea un desastre, pasamos a un proceso del manejo. Pero lo último que hacemos es el asistencialismo. Primero le estamos dedicando 2 líneas al conocimiento y a la reducción para llevar de esta manera a 3 aspectos: a un plan municipal, a un plan departamental y a un plan nacional. O sea, va paso a paso y ya lo veremos en otras diapositivas. El paso a paso sistemático que tenemos que cumplir en una estructura interna. A nivel interno, ¿qué debemos de tener nosotros? Entonces, tenemos una estructura piramidal. Esto puede ser un cuerpo de bomberos.
donde tenemos varios ítems. Hablamos de un grupo de incendio forestal, otro de estructuras colapsadas, otro de financiación. Es una estructura dinámica. Luego encontramos otro cuerpo de bomberos que ya lo tiene de otra forma. Entonces ya hay un consejo directivo, multidisciplinario, un comandante general, una unidad asesora y jurídica, otro tipo de estructuras. Y luego encontramos otra un poco más compleja. Esto no quiere decir que dejemos de ser bomberos o que una sea mejor que la otra, dependiendo. Si así les funciona su estructura interna, bendito sea. Pero si no nos funciona, pues tenemos que replantear y reorganizar nuestro proceso de articulación en este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claridad en dónde va nuestro paso, es que mi institución lleva hasta ahora 3 añitos. Entonces, 3 años, pues podemos tener una pequeña, porque hasta ahora está en un proceso de formación, pero en nuestra planeación a 5 años ya vamos a crecer un poquito y después a otros 5 años vamos a seguir creciendo. Esto es muy valioso comprender. Y cuando pasa una emergencia de gran magnitud, todas estas organizaciones se van a encontrar y todas van a querer participar y todas tienen el mismo nivel de estructuras. Todos son bomberos de diferentes ciudades, países y demás, pero hay unos que tienen mayores fortalezas que otros, pero eso no quiere decir que es que este por ser pequeño entonces es menos que el grande que lleva más de 100 años de constituido. Al contrario, está en vía de formación, que es lo que tenemos que ayudarle con nuestro ejemplo, fortalecer estos tipos de esquemas. Entonces aquí traigo una estructura externa. En esta estructura externa, esto es un ejemplo de lo que hicimos en Tabasco el año pasado con nuestro amigo, nuestro amigo Reina, que estaba allí, Daniel, que creo que está con nosotros en este momento, y hicimos el simulacro de incendio de esta aeronave. ¿Qué pasa cuando hay estructuras externas y no tenemos una muy buena comunicación? Entonces empezamos a mirar que un vehículo de emergencias puede parquear en un lado, unos mirando hacia la carpa, otros quedan en la parte externa con la puerta abierta, otro camión de bomberos en esta zona, un bus mirando hacia más cerca a la estructura, este se metió por este lado, cada uno hace diferentes acciones y las personas están por todos lados. Entonces, ¿sí? ¿Si alguien quiere decir algo? Sí, no digo que fue en Durango, mi estimado John. Perdóname, en Durango. Gracias, Dani. Un abrazo a la distancia. Entonces, cuando hacemos nuestro análisis de estructura de planeación, una cosa es tenerlo en el papel, una cosa es tener la estructura esquematizada, un mapa, un atlas de la información, hacemos simulaciones, simulacros. Pero otra cosa es lo que está pensando el conductor de este vehículo. Otra cosa es el día, la hora, y vemos que, sí, yo cometí un error, sí, yo parqué mal, sí, yo me hice en un sitio que no era. O sea, saben y comprenden de que no siguieron la estructura. Y cada uno hace lo que quiere. Y esto nos lleva a generar mayor caos, ¿sí? Si nos damos cuenta, todos los vehículos están centrados ni siquiera para salir con los pacientes, ni siquiera para evacuar, sino solamente de llegada. Y ahí quedaron, donde parquearon, ahí quedaron. Unos trataron de colocarlo de la mejor manera, pero sin embargo, si estos vehículos van a retroceder, pues pueden lesionar a alguien en cualquier momento porque la estructura externa se salió de las manos. No tenemos un sistema comando unificado que nos permita dar como el tipo de orientación de rapidez. Hasta lo más mínimo, una persona que diga dónde se van a parquear todos los vehículos. ¿Cuántos vehículos nos llegan? Entonces, la capacidad externa e interna que debemos de tener de nuestra organización es una capacidad de ampliación y de recogimiento. Una cosa es decir, yo puedo cubrir un accidente de tránsito. Otra cosa es yo puedo cubrir un terremoto en mi ciudad. Y llegaron bomberos de todos los lugares del país. Y tenemos, señor comandante de bomberos, ¿cuántas unidades tiene usted? Tengo 30 personas. Perfecto. En este momento llegan de varias ciudades más bomberos y va a tener 1,500. Oye, espera, porque yo nunca pensé en eso. Y tengo que darle comida a 1,500 bomberos y alojamiento a 1,500 bomberos y transporte a 1,500 bomberos. O sea, pasa a ser un caos y esos 30 que sabían trabajar y sabían qué tenían que hacer, los voy a poner a cuidar a 1,500 bomberos más. Entonces, es muy importante tener esa claridad en dónde estamos ubicados y cómo tenemos que planear en este proceso.
De nada nos sirve, y este ejemplo me gusta muchísimo, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos. Nunca será suficiente, te pueden llegar muchos vehículos de emergencia, te pueden llegar las mejores herramientas. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Gracias. Entonces, si vemos, no importa cuántos recursos tengas, si no sabemos cómo utilizarlos, miremos las escaleras. Aquí es un ejemplo muy claro. Y este ejemplo nos pasa que nos pueden llegar muchísima ayuda y no hacemos nada, porque no sabemos cómo adecuar. Y lo otro que tenemos y que siempre nos pasa a nosotros en todas nuestras situaciones de aquí en Colombia, yo siempre lo digo, la culpa es de la vaca. Siempre vamos a echarle la culpa a alguien de nuestras propias falencias y de nuestra propia organización. Es que yo sabía que tocaba hacer en ese incendio, pero es que el comandante allá no me dejó. Es que allá no escucharon. Es que se metió el ejército y desordenó. O la policía. Entonces siempre vamos a echar la culpa a alguien. Las culpas de nuestras propias vulnerabilidades, o es el presidente, o es el alcalde, o son otros, pero no es mi culpa. Siempre estamos exentos de culpa, siempre la culpa nos vamos a referir a otros. Y ese es un gran error cuando no reconocemos que cuando yo estoy señalando a una persona de que la culpa, un dedo va hacia esa persona, pero 3 dedos va hacia mí. Entonces, antes de señalar, evaluémonos yo qué hice mal y cómo tengo que corregir en las estructuras organizacionales. Ahora, en nuestra planeación, muy fácilmente tenemos, aquí vamos a poner otro ejemplo, el conocimiento, la reducción y el manejo. Tenemos todos los planes de gestión del riesgo muy estructurados o planes de protección civil. Pero no comprendemos a nivel local, estatal y nacional cómo vamos a unir esos esfuerzos. Yo puedo manejar y puedo hacer un incidente muy pequeño, pero cuando me llega a la nación puede ser y volverse más grande de lo que yo estaba tratando de manejar. Y empiezo a delegar responsabilidades y ahí es cuando se cometen choques de mala comunicación porque no tengo una estructura sistemática de lo local, lo departamental, estatal, municipal y nacional. Cuando yo comprendo de que cada uno tiene que cumplir unas ciertas funciones y una cierta tarea y las uno, la comunicación va a fluir de una manera más ordenada. Esto es una estructura, por ejemplo, aquí en Colombia de un consejo municipal. El alcalde es el que preside, pero aparte de eso tenemos un comité operativo de emergencias, tenemos una dirección de gestión del riesgo y tenemos quien trabaja en la parte de conocimiento, reducción y la atención de desastres. Muchas veces los que están en atención también quieren reducir, también quieren hacer conocimiento, también queremos estar en todo. Pero zapatero a tus zapatos, busquemos la manera de centralizar en cumplir al menos nuestros propios objetivos. La misión operativa, una comisión operativa y una operación técnica que puede ser ayudada o avalada por otros grupos de personas. Ahora, esto lo traigo de nuestro amigo Luis Eduardo Pérez Cancino, que es fundamental. La percepción para tomar las decisiones. Cada uno ve la emergencia o ve el desastre desde su punto de vista de lo que ha vivido. Entonces aquí vamos a ver y creemos que todo el desastre es como una oreja de un elefante. Siempre, toda la vida he trabajado en esta zona, en este municipio, siempre he hecho lo mismo, entonces siempre pienso de que cualquier desastre se debe manejar como esta oreja. Pero hay otro que coge la trompa del elefante y siempre tiene la percepción de que toda la emergencia del desastre tiene que manejarse como dice como es esta trompa. Uno coge solo una pata, otro coge la panza y así sucesivamente tenemos percepciones diferentes. Esto nos lleva a que cuando vamos a dejarnos guiar por un líder, vamos a manejar la emergencia desde diferentes puntos de vista. Y muchas veces no es la real o no es la completa. ¿A qué vamos? Tenemos que realmente lograr que todo este elefante, conocer no solamente mi pedazo, sino conocer todo lo que abarca la zona de la emergencia o del desastre desde los diferentes puntos de vista. Porque si vamos a hablar a nivel de salud, entonces los médicos piensan una cosa. Si vamos a hablar de incendios, entonces los bomberos piensan otra cosa. Si vamos a hablar de estructuras, los ingenieros dicen otra cosa. Y no comprendemos de que es un todo y que tenemos que tener la visión más amplia para tener una muy buena observación y una comprensión de todo el incidente. Posteriormente a esto vamos a ver las estructuras operativas a respuestas.
La estructura operativa también requiere planeación para una buena respuesta. Si nosotros no tenemos una buena estructura operativa, pues la respuesta vamos a tener falencias. Entonces vamos a ver las fases, planeaciones operativas, entender un poco sobre igualdad versus equidad y una estructura institucional. En este orden de ideas, vamos a mirar las fases que se nos pueden presentar. Este también lo traigo de parte de nuestro amigo Cancino. Se trabaja mucho en México. Entonces, relacionando este esquema de la demanda y las capacidades, vamos a visualizar que primero nosotros estamos en una zona de confort. Desde que no hay emergencia, estamos osos durmiendo. Todos estamos, no planeamos, no aprovechamos el tiempo, sino esperamos a que ocurra el incidente, quedémonos acá. No nos preparamos, no entrenamos, no estudiamos, no nos reunimos, no hacemos ¿para qué hacemos un COE? ¿Para qué hacemos un puesto de mando unificado? ¿Para qué hacemos un comando de incidentes si no ha pasado nada? Entonces, aquí en este tiempo realmente es un tiempo valioso que deberíamos de aprovechar y que muchas veces no aprovechamos. Entonces, en este orden de ideas, sí es importante aprovechar este espacio, porque cuando ocurre el incidente, nos lleva a una pelea entre organizaciones, entre líderes, entre instituciones, y llegamos a tigres furiosos. Aquí estamos todos peleando porque no nos ponemos de acuerdo. Casi siempre llega uno como asesor a un desastre, a un evento, y vamos a llegar a tigres furiosos. Y empezamos a mirar que es que el general dijo una cosa, que mi coronel dijo otra, que el comandante se retira, que no va a prestar a los jóvenes, que los voluntarios no llegaron, y empieza a haber una variedad de problemas al interior. Cuando nosotros no comprendemos estas fases y este proceso que siempre se da, nos quedamos acá enfrascados y vamos a estar diciendo malas cosas de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de la gente que tiene el poder. No, que es que aquí todo lo teníamos organizado y llegó el alcalde y nos dijo una cosa, el gobernador nos dijo otra cosa, el comandante de la policía nos dijo. Entonces, siempre vamos a buscar la culpa es de la vaca, echarle la culpa a alguien de todo lo que está pasando en el momento de crisis, sabiendo que teníamos todo el tiempo para hacer planeación aquí en Osos Durmiendo. Cuando llegamos aquí a Tigres Furiosos, lo que tenemos que buscar es empezar a darle tranquilidad, calma, a observar lo que está pasando, a organizar, a mirar las prioridades, a evaluar qué es lo que está ocurriendo. Y después sí actuamos. Y de aquí tiene que salir el líder, pero no un líder que solamente vea la oreja del elefante o que vea solo la trompa o una pata. Tenemos es que buscar un líder que vea el compendio del mayor conocimiento, y no es el que más grite o el que más poder tenga, sino el que mejor conocimiento y mejor preparado esté para tomar este tipo de decisiones. Y de allí, tarde o temprano, si nos podemos demorar 2 o 3 días, eso va a ocurrir. Des en cuenta lo que les decía en Barranquilla, el incendio que hubo, pasaron 3 días, y para poner de acuerdo lo local, lo departamental y lo nacional, es caótico, y mientras tanto el combustible quema y el riesgo de la población sigue siendo fuerte. Entonces, después de que elegimos a nuestro líder, a la persona que de una u otra manera, bueno, vamos a hacerle caso a mi general, que él tiene conocimiento, o a algún experto, o a alguna persona, o el coordinador de gestión del riesgo, vamos como patos volando. Él va adelante y todo el mundo va a seguir las acciones que se va a desarrollar y cada uno va a realizar. Después de estas acciones, de seguir lo que ellos están diciendo y lo que cada uno va a generar, pasamos a una cuarta etapa, otra cuarta fase, que es abejas trabajando. Entonces hagan de cuenta una colmena. Cada uno de estos tigres furiosos que estaban acá ya empezará a hacer su pedacito. Entonces yo hago lo de salud, yo hago lo de prevención, yo hago lo de extinción, yo hago lo de control, cada uno va haciendo una labor. Todo este esquema, si nosotros no comprendemos estas fases, siempre vamos a quedarnos acá. O simplemente no hacemos nada y yo no le hago caso a este señor porque no tiene la razón. Igual, si no la hace o si la hace, igual usted va a estar solo encerrado acá como un tigre furioso encadenado. Y lo que necesitamos es que fluya y que todos lleguemos rápidamente a esto. Ojalá evitar estos tigres furiosos, sino que simplemente se siga una guía sistemática para cumplir las fases. Ahora, planeación operativa. Cuando hablamos de planeación operativa, vamos a entender y comprender que hay 2 procesos diferentes que nosotros siempre obviamos. No es lo mismo un incendio de día a un incendio de noche. No es lo mismo un terremoto de día a un terremoto de noche, porque la población va a estar en diferentes procesos.
Entonces nuestra planeación operativa tiene que ir en dos etapas. Tanto una planeación que puede ser de noche como una planeación que puede ser de día. Las emergencias y los desastres no son iguales si se presenta de noche o si se presenta de día. ¿Por qué? Porque las dificultades de noche es un problema que se nos puede presentar que no hemos revisado. Yo puedo planear la emergencia y siempre pensamos en el terremoto de día, pero nunca pensamos en el terremoto de noche donde yo me encuentro con mi familia, donde yo me encuentro durmiendo, descansando. Y solamente pienso en el desastre con el uniforme puesto y en operativo. Entonces, si nosotros no sabemos identificar que la planeación tiene que ser siempre dual, siempre en dos vías, si ocurre un incendio en una fábrica de noche, dependiendo de la población que esté, pueden ser menos riesgos porque la gente está descansando. O si se presenta de día, los trabajadores están en la fábrica y tenemos mayor riesgo. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que es muy importante evaluar en nuestra planeación en qué momento se puede generar en el tiempo el desastre. Si pueden pasar 2 o 3 días, no es lo mismo un incendio que lo apago de una casa en un día a decir que fue un terremoto que me va a durar meses en trabajo constante. Entonces tenemos que adecuarnos a ese proceso. Dentro de nuestra planeación operativa, ¿qué tenemos que revisar? La igualdad versus la equidad. Analicemos estos dibujos. Cuando hablamos de igualdad, a todos por igual les vamos a dar todo. Entonces, a nuestros cuerpos de bomberos, a todos les vamos a dar una máquina extintora. Pero es que hay un cuerpo de bomberos que tiene 10 máquinas extintoras. Y hay otro cuerpo de bomberos que no tiene nada, ni una sola. Entonces, lo que tenemos que tratar es para generar una igualdad realmente, tenemos que pensar es en la equidad. Porque las necesidades de nuestros cuerpos de bomberos y de nuestras estaciones y de nuestras organizaciones no son las mismas unas con las otras, pese a que estemos hablando de que son estaciones de bomberos. Por ejemplo, en Kissimmee, al lado de Miami, hay una población que Kissimmee tiene 300,000 habitantes. De 300,000 habitantes, tienen 16 estaciones de bomberos para 300,000 habitantes. En Madrid tenemos 12 cuerpos de bomberos, 2 estaciones de bomberos, Madrid, España, y cada estación de bomberos tiene su helicóptero. Aquí en Bogotá tenemos 9 millones de habitantes y tenemos 17 estaciones de bomberos. Entonces démonos cuenta que todos, sin excepción, todos somos bomberos, pero cómo estamos en equidad y en igualdad. En nuestra planeación tenemos que planear según nuestras necesidades. Si nosotros requerimos mayor infraestructura, mayor equipo o mayor personal, o requerimos menos, o si alguien nos puede compartir o colaborar o apoyar. Por ejemplo, el incendio, necesitamos espuma, pero es que yo solamente tengo agua, pero es que los aeronáuticos tienen las espumas para... pero es que los bomberos aeronáuticos no pueden salir de los aeropuertos o si no toca cerrar el aeropuerto. Bueno, ¿y qué pasa si un avión se cae en la ciudad? Si los expertos en aviones están encerrados en los aeropuertos. ¿Quién da ese permiso? Todo eso hay que planearlo para que haya realmente una equidad, porque los bomberos que están en la ciudad no conocen sobre aviones, pero los que están dentro del aeropuerto sí conocen, pero no pueden salir porque toca cerrar el aeropuerto si ellos llegan a evacuar de ahí. Entonces, ese tipo de procesos en la planeación tenemos que revisar los equipos. No es lo mismo una máquina extintora de un avión a una máquina extintora de la ciudad normal. Entonces, la estructura institucional es muy importante conocerla para dónde va. Mi estación, mi organización, mi cuerpo de bomberos es local. Si es local, pues evaluemos nuestra planeación a nivel local. Es regional, es una estructura un poco más grande, ya tengo varios cuerpos de bomberos a nivel local. Es nacional, está en todo el país. O la estructura es internacional y viajar. Uno de los grandes errores que cometemos nosotros en la planeación es que el local dice, yo tengo la capacidad y vamos a ese incendio allá y yo viajo y me voy para lo internacional. Me salto todo el proceso de escalar. Lo que tenemos que comprender es que uno a su medida tiene que... Yo no puedo poner un bebé que está gateando a que corra. No, porque va a encontrar aquí, cuando llegue en esta zona va a encontrar inconvenientes. Que llegó un grupo de tal lado, sí,
Muchas gracias, esa ayuda internacional, cooperación. ¿Trajeron comida? No, no tenemos comida. ¿Trajeron carpas? No. ¿Transporte? Tampoco. Entonces pasa a ser una carga ese local por no saber dónde está ubicado. Si no tenemos la capacidad de respuesta y la estructura institucional de nosotros es pequeña, no quiere decir que sea malo. Lo importante es que lo poco que hagamos, hacerlo bien. Pero nos ha pasado que a nivel nacional tenemos un evento, llegan todos los bomberos en carros y de acompañar de otras ciudades y llegamos a apoyarte y estamos aquí ayudándote y empiezan después a decir, bueno, disculpe, ¿y quién nos va a dar la comida? ¿Y dónde nos vamos a quedar? ¿Y dónde vamos a dormir? Y problema tras problema por no conocer la estructura institucional para dónde va y de dónde viene. ¿Ok? Ya me están dando tiempos, pero recordemos que empezamos tarde. Ya vamos a llegar. La estructura organizacional, vamos a ver la planeación y el cumplimiento de los objetivos. Estructura organizacional, planeación en este proceso y las tareas. ¿Qué debemos hacer y cómo tenemos que avanzar? Cojamos todos los elementos y materiales que tenemos en nuestra organización. Por ejemplo, aquí tenemos la Destina Internacional. En este orden de ideas, tenemos que empezar a escribir. Todo lo que nos pasa en la cabeza, escribámoslo en una hoja. Y empezamos a colocar, digamos, nosotros tenemos servicio social, voluntariado, tenemos brigadas infantiles, juveniles y de adultos. Tenemos algunas seccionales en algunas ciudades, tenemos algunos países a nivel internacional. Todo tenemos que colocarle una dirección, una coordinación por sectores, que la academia, que comunicaciones y prensa. ¿Quién va a hablar de comunicaciones y prensa? ¿Quién va a dar un comunicado por si llega a pasar algún evento? La capacitación, ¿quién capacita a nivel interno, a nivel externo? ¿Cómo estamos de capacitación? ¿Cómo estamos de entrenamiento? ¿Qué estaciones y cómo están nuestras estaciones, nuestros vehículos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Están varados? ¿No tenemos presupuesto? La parte financiera, ¿cómo estamos recaudando fondos? Todas estas áreas que se manejan en una estructura tenemos que escribir. Después de escribir todo lo que nos pasa, tenemos que colocarle a cada línea operativa en la estructura organizacional un doliente. Una persona que esté pendiente día y noche de esa estructura. Entonces, de capacitaciones, pues nombremos un jefe de capacitación y que se encargue en el año cuántas capacitaciones vamos a tener. Otro va a estar pendiente de la parte financiera. Bueno, ¿cómo vamos a recaudar fondos? Muchas veces el comandante es el que se preocupa por los fondos, pero el comandante tiene que estar pensando en otras cosas. Zapatero a tus zapatos, busca una persona que sepa recaudar fondos, que sepa comercializar para recaudar los fondos que necesitamos, que vaya y hable con el gobernador, que hable con el alcalde, que hable con el presidente. Esa persona está encargada exclusivamente de conseguir fondos. Entonces, es muy importante delegar esas funciones y poner 2 o 3 funciones no más para que sean cumplibles. Si no lo hacemos así, vamos a tener un caos en nuestra organización y nuestra estructura organizacional va a ser negativa. Ahora, por años tenemos que tener un plan de acción. Nuestro plan de acción y una coordinación tenemos que formar, así sea un Excel, ahora ya vienen unos aplicativos y unos documentos que nos organizan absolutamente todo, pero si no lo tenemos no nos preocupemos. Lo importante es sí tener el paso a paso de qué debemos de cumplir. Unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de nuestra acción? Nuestro objetivo es que necesitamos más voluntarios, necesitamos más bomberos. Ese es un objetivo, entonces lo colocamos acá. ¿Cuál va a ser la tarea? ¿Cómo vamos a conseguir esos bomberos? El producto es tener 50 bomberos este año. ¿Quién es el área responsable? Talento humano. Los de talento humano se van a encargar de hacer admisiones. La meta es que tengamos en diciembre, a finalizar, vamos a tener 50 bomberos en formación con 2 turnos o 3 turnos, 24/7 o como lo quieran cuadrar. Para eso necesitamos recursos financieros, si los necesitamos sí, o lo podemos hacer por medio de cartas, solicitudes, donaciones. ¿Qué necesitamos para eso? Un cronograma de actividades, en qué tiempo del año vamos a necesitar hacer eso. Entonces vamos a hacerlo al comienzo, en el tercer mes. En marzo vamos a hacer incorporaciones. Entonces los subrayo con un color. Y un indicador de resultados. Tengo 10 bomberos. Entonces sería que voy a tener como indicador de resultados 50 bomberos sobre 10 que tenía. Y ahí voy a evaluar que cuando llegue diciembre, debo evaluar si ese indicador de resultado funcionó o no funcionó o fue un caos este objetivo. Y así sucesivamente todos los objetivos que nos vayamos a plantear.
Recordemos, no podemos cumplirle todos los caprichos a nuestra institución. Toca hacerlo paso a paso, por partes. Si solo podemos hacer un objetivo en el año, pues hagamos solo uno, pero bien hecho. O 2 o 3. Pero hay gente que me coloca hasta 15 objetivos, ¿no? Tenemos que tener gente, vamos a tener equipos, vamos a tener vehículos de emergencia, vamos a tener cursos y capacitaciones, y ponen como 10. Pero no ponen dolientes, no ponen un área responsable y no se cumplen, no se ejecutan. O por estar haciendo un objetivo, dicen, no, ¿sabe qué? No capacitemos este mes porque es que estamos muy ocupados con lo del evento en tal lado. O estamos pensando en el Congreso y como estamos pensando en el Congreso no tengo tiempo de ponerme a pedir más incorporaciones. Entonces es muy importante tener como estos paso a paso que te va a llevar a unos resultados objetivos y disciplinados. Ahora, dentro de las tareas que colocamos, ustedes se dieron cuenta aquí, esta parte de actividades o tareas, tenemos que desmenuzar un poco más. Y aquí ya vamos a verlo por semanas. Entonces ponemos nuestra tarea que colocamos en el indicador anterior. En junio vamos a hacer esta actividad de incorporación. Vamos a hacer incorporación en las 2 primeras semanas de junio y en diciembre, todo diciembre vamos a incorporar personas. Entonces aquí ya vamos a hacer un proceso de planeación estructurado para mirar que no quede sobresaturado o recargado un proceso en el año, que en noviembre quedó todas las acciones en noviembre. No, aquí lo vamos a visualizar, lo pegamos, lo imprimimos, lo pegamos en nuestra estación, en una cartelera, para que todos tengamos presente el accionar del día a día de nuestro año de trabajo. Estos 3 elementos son sumamente importantes. Entonces, me devuelvo rápidamente. Organicemos en un documento, en un papel, todo lo que hacemos. Ponemos un doliente, un responsable para cada caso. Buscamos cumplir unos 2, 3, 4, 5 objetivos. Y después de esto, ponemos nuestras tareas para el cumplimiento. Esto hace parte de una muy buena planeación. ¿Ok? Ahora, vamos a evaluar de forma cíclica nuestra capacidad de respuesta. Si realmente estoy cumpliendo con todo lo que he hablado. O sea, de nada sirve planear si no le damos respuesta. Porque todo queda muy bonito en el papel, en los documentos, y esto sí no se hizo. Nos parte del marco de acción de Sendai. 195 países involucrados. De 195 hasta el mes pasado, solamente 11 habían entregado en el monitor, habían entregado el informe del marco de acción de Sendai del cumplimiento de las metas. Entonces, ¿de qué sirve hacer una planeación desde el 2015 al 2030 si ya ahorita que estamos en mitad de los años que se van a cumplir de esta agenda, solamente 11 países cumplieron? Ahí nos damos cuenta de que no nos sirve planear si no estamos acorde. Al menos la mitad deberían de estar cumpliendo de 195 países. Y si a nivel global no lo estamos haciendo, pues a nivel pequeño menos. Entonces, es muy importante tener como esa claridad de que lo que planeemos tiene que ser realizable. ¿Sí? Había una institución aquí en nuestro país que colocó de visión que al año X iban a estar en el 100% del país. Y uno dice, no, pero es que el 100% del país es muy complejo llegar a esa meta. ¿Sí? Porque por escasez de recursos, por movilización, por estructura, no podemos llegar. Entonces, cuando la gente ve que su visión no es realizable, pues no se van a esforzar para hablar en el mismo lenguaje. No, eso no, eso quién lo cumple, nadie lo cumple. Entonces, ni siquiera van a hacer el intento de cumplirlo. Entonces, no se va a cumplir lo que estás plasmando. Entonces, nuestra planeación va a quedar mal estructurada. Entonces, la estructura institucional, ¿cómo debemos de analizarla? Vamos a pasar por unos procesos. Primero, evaluemos nuestra organización, cómo estamos. De nuestra organización vamos a mirar el objeto, o el objetivo de nuestra organización. ¿Qué es nuestro objetivo? Nuestro objetivo en un incendio, en un incidente, es controlar o extinguir, o que no ocurra. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Después de organizar y mirar nuestro objeto de qué es lo que vamos a hacer, pasamos a identificar en qué sector vamos a trabajar. Es que vamos a trabajar en incendio forestal. Ah, ok, vamos a trabajar. Entonces, vamos hacia esa línea y vamos a identificar ese sector. Pero, según Naciones Unidas y la UNDAC, nos dice que en el último año, el año pasado, el 44% de los desastres que han ocurrido en el mundo fue inundaciones, fue problemas por lluvias.
Y todos queremos tener la mejor máquina extintora, todos queremos tener que tenga la mejor tecnología, el mejor vehículo más grandote, me siento orgulloso por tener esa máquina. Pero a fondo lo que vamos a necesitar son lanchas, porque es que se nos están inundando y nunca pensamos en el agua, pensamos solamente en el fuego. Y cuando hablamos de la parte bomberil, hablamos es de incendios, pero no hablamos de estricación vehicular por incidentes de tránsito, no descuidamos las inundaciones. Y una cosa es que se me inundó el apartamento, otra cosa es que se inundó todo el municipio. Entonces, ¿de qué me sirve buscar los esfuerzos, sacrificarme en mis objetivos para tener una excelente máquina de bomberos, grandísima, costó mucha plata, pero en la inundación no la puedo meter porque necesito son barcos? Entonces tenemos que ir acorde, nuestra misión y nuestra visión tienen que ser acorde a nuestra realidad en el momento. Si sabemos que se nos presentan son más incendios, más inundaciones, pues a eso es lo que tenemos que atender. Entonces equipémonos con lo que compraban una máquina grande extintora, podíamos tener 10 lanchas de respuesta y de rescate que nos puede servir. Entonces tenemos que identificar esos sectores. Luego, ¿qué número de personal, de voluntarios o de rescatistas o de bomberos tiene nuestra organización? Porque dependiendo de eso sabemos qué capacidad de respuesta tengo. Yo no puedo decir quiero salvar el mundo. ¿Cuántos son? 3. No, pues difícilmente una golondrina hace verano. Entonces es importante saber el número de personas que tenemos y miramos después de esto el nivel de capacitación, qué estándares de capacitación tiene el personal, porque hay grupos que tienen, yo tengo 100 hombres, 50, 200 hombres, pero ¿saben? No saben, saben hacer caso. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar si realmente lo estamos haciendo bien o no. Nuestra autonomía en total de horas y días, ya después de tener personal capacitado, identificando nuestros sectores, ¿qué tiempo tenemos de autonomía? De no depender de absolutamente nadie en nuestras operaciones. Pero para ello necesitamos transporte. ¿Cómo estamos de transporte? ¿Cómo estamos de comunicaciones? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de comunicaciones? ¿Cómo estamos de los materiales, de la logística que tengamos en nuestro proceso? De equipos, los equipos tienen realmente los trajes que se necesitan. Tenemos, es que yo tengo 50 radios, perfecto. ¿Y cargadores? No, cargadores sí solamente tenemos 10. Bueno, ¿y pilas? No, pilas no tenemos. Baterías, no, es que solamente nos dieron los radios. Entonces ahí vamos a tener problemas en nuestro equipamiento. Ahí tenemos que identificar que todo tiene que estar acorde. Transporte, sí, tengo 5 carros, perfecto. ¿Cuánto tenemos para combustible? No tenemos presupuesto para combustible. Entonces, si no evaluamos esa estructura en nuestra logística autónoma, pues probablemente vamos a tener problemas. Nuestro autoabastecimiento, ¿sí? La implementación que vamos a tener para abastecernos, porque todos vamos a una emergencia, un incendio, sí, y dimos todo lo que teníamos. Y después pasamos en horas y en tiempo. No, yo me puedo quedar más tiempo, pero no identificamos que se me acabaron los insumos. Entonces vamos a empezar a hacer una carga y pidiendo, es que no tenemos botiquines, es que se nos acabó el combustible, es que se nos acabó el material, la comida, no tenemos menaje. Todo esto influye mucho en el autoabastecimiento. ¿Qué capacidad tenemos para alimentar y retroalimentar nuestra institución en nuestra estructura? Y buscar finalmente un plan institucional de respuesta a emergencias. ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para dónde vamos con este aspecto? ¿Okay? Conclusiones. Es muy importante planear, pero no nos podemos fijar solamente en la planeación. Tenemos que estar pensando en nuestro accionar, en que de nada sirve tener documentos muy bonitos, protocolos muy bonitos, si cuando pasa el evento le vamos a echar la culpa después a terceras personas de nuestros errores y no cumplir con los objetivos. Podemos hacer una planeación pequeña y vamos mejorándola y vamos creciendo, como podemos hacer una planeación muy grande que no se cumpla nunca. Eso es lo importante que tenemos para todos. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí termina nuestra presentación. Espero que sea muy útil para cada uno de ustedes, para sus organizaciones, que se haya aclarado una cantidad de elementos que nos sumen al proceso.
no solamente pensemos en ser los superhéroes, pensemos en que de aquí a 30 años hasta nuestros hijos podrán ser rescatistas y a ellos les va a tocar salvar al mundo. Entonces, ¿qué tantos preparativos y qué tantas cosas he hecho para dejar ese legado a la humanidad y dejarle ese legado a ellos? A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, maestro John. A ver, vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta, duda o sugerencia a través del chat o incluso si quieren abrir su micro. Como estuvieron interactuando en la conferencia, creo que hoy las dudas fueron más bien ya sobre la marcha, ¿no? Dicen, bueno, te leo algo, John, del chat. Dice Raúl Rivera, muy buena práctica, pasamos de lo micro a lo macro con mucha planeación. Luis Ismael La Madrid, agradezco la ponencia, conceptos muy interesantes que son muy importantes para la actualización de nuestras instituciones. Junior Ventura Moya, excelente ponencia, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Con su permiso, buenas tardes. Adelante, Eduardo. Te llamo desde España, vamos. Estamos hablando desde España. Hombre, bienvenidos. Qué gusto. Encantado. De verdad, ha sido una ponencia muy resultante en el tema de la materia de formación y organización de lo que son las bases y por lo menos el personal y voluntariado. O profesional en este caso. Pero vamos, que ha sido todo bastante factible y muy bueno. De verdad, os felicito. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. David Isaac comenta, grandes los conocimientos que se han plasmado, todo muy digerible para los compañeros. Mirna Arochi, ¿podría comentar alguna bibliografía de soporte para este tipo de planeación? Claro que sí. Hemos encontrado algunos documentos de planeación estratégica que tiene que ver, pues, si quieren les envío, no sé si hay posibilidad por correo, yo les envío los ítems para que ubiquen la información ya más específica. Ok. Me parece lo más acorde para que no me quede ninguno de los perfecto. Se los haremos llegar posteriormente. Ana Flores, excelente ponencia y fue de gran utilidad para tener más claro nuestra planeación. Gonzalo Abraham, una pregunta para las constancias. Bueno, este es un interno. Gracias por la información, muy interesante. Cordial saludo de Ignacio Bravo. Carmen Marín, muchas felicidades, excelente presentación. Gracias, doctora, por estar. Gracias por compartir importante experiencia e información de contenido, José Luis González. José Mariscal, muy buen tema. El punto de la capacitación y la práctica es tema de amplitud de conocimiento, pero desafortunadamente la práctica pocas veces se aplica. Bueno, son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita. Bueno, Luis Ismael, bueno, manda su correo para llegar. Me da gusto saludarte, Luis, de Madrid, hasta Oaxaca, de Azur, del aeropuerto de toda la zona de Azur. Enseguida tenemos a Luis Enrique Bernal, nuestro vicepresidente del capítulo México de la SFPE. Adelante, Luis. Buenos días, un saludo a todos y bienvenidos a nuestra primera presentación de este año. John, de agradecerte la presentación, un tema bastante interesante y el contenido excelente. Muchas felicitaciones.
Y a nombre de SFPE México, otorga el presente reconocimiento a John Alexander Galindo Vega por su exitosa participación como conferencista en SFPE Capítulo México con el tema Planeación Estratégica y Gestión Operativa Bomberil a Respuesta de Emergencias y Desastres. Firma nuestra presidenta Sandra Bauchelite y un servidor Luis Enrique Bernal. Celebrado el día 26 de enero de 2023 en la Ciudad de México. Recibe este reconocimiento y esperamos tener tu participación en futuras presentaciones. Gracias, muy amable a todos por su acogida y decirles que estamos para servirles. Espero que la información que se les brindó puedan servir y ojalá podernos encontrar en un futuro y decir, mire, lo que vimos en esta capacitación nos sirvió para mejorar un pedacito de nuestra institución y eso sería el mejor reconocimiento que se puede recibir realmente después de este tipo de temas. Muchas gracias. Bueno, también anunciarles que ya tenemos programado nuestro próximo evento. Ese será el día jueves 26 de febrero a las 10 de la mañana. El tema va a ser comportamiento humano en evacuaciones en incendios forestales en Australia y Francia. Y nuestra ponente será también nuestra presidenta Sandra Bauchelite. Esperamos se registren con tiempo y su participación para el día del evento. Les recuerdo también lo que son nuestras redes sociales donde pueden encontrar información y pueden participar también con sus comentarios. Estamos en LinkedIn como SFPE México Charter. Tenemos el Twitter de SFPE MX Chapter en YouTube, donde próximamente estaremos subiendo esta presentación y ya deben de estar también las anteriores para quien guste volverlas a ver. Y en la página de Facebook como SFPE México Charter. Si no tenemos nada por el momento, un agradecimiento y gracias por ser parte de esta comunidad. A nombre de SFPE México, nos vemos la siguiente sesión. Gracias.